Hola, bienvenido a este nuevo video. Terror psicológico. En esta ocasión te vengo a contar la historia del infierno de Chernobyl. Hace 35 años ocurrió la peor catástrofe atómica de la historia. A la tragedia la siguieron la imperencia y los intentos de ocultar el horror del régimen comunista, los tormentos atroces de las víctimas, el estremecedor relato de los sobrevivientes y el científico que grabó un cassette la verdad que se había ocultado sobre Chernobyl. Un día, a la 1:23 de la mañana del 26 de abril de 1986, se produjo una gran explosión en la tierra de Ucrania, más precisamente en el cuarto bloque de la central eléctrica atómica de Chernobyl. El incidente fue provocado por una suma de imperencia humana, desidia, fallas en la construcción y en las medidas de seguridad originales. Apenas comenzando el 26 de abril de 1986, se produjo una gran falla trágica en la central de Chernobyl. La explosión y una fuga radiactiva fatal, la peor catástrofe nuclear de la historia. Tan grande fue la magnitud del desastre que no se conoce con exactitud el número de víctimas, porque Chernobyl mató mucho tiempo después de ese 26 de abril. Lo siguió haciendo durante años, muy probablemente hasta hoy. Chernobyl no solo fue un desastre atómico, es un hecho que habla. Los riesgos de la mentira en la vida pública, del engaño, de los peligros de la burocracia alejada de los hechos. Una tragedia que recuerda cómo la mentira conduce a la destrucción, a la muerte y a la decadencia. Unas pruebas demoradas, o un corte de luz, o un inoportuno cambio de turno, o quizás muchas malas decisiones. Prefirieron creer que se trataba de un incidente menor. Negaron la realidad hasta que fue imposible no sucumbir ante el esturpo, los destrozos, los muertos y los heridos, cuando ya era evidente lo que había pasado para los que no tenían demasiados conocimientos. Las autoridades comunistas dieron una cifra baja de víctimas para tan gran tragedia: 31 muertos. Ese número se refiere solo a los que murieron en las horas siguientes a la explosión. De 31, 29 eran bomberos. Otros fueron operarios de la central, pero es imposible a esta altura determinar el número de víctimas. Muchos de las decenas de miles de habitantes de los pueblos
Los 600.000 destinados a las tareas de la central presentaron daños derivados de la explosión ante tan gran radiación. Otros tantos murieron por causas desconocidas, como fallas orgánicas o desarrollando extraños tipos de cáncer, respecto a los cuales no hay demasiado perspicaz para encontrar una conexión con el desastre de Chernobyl. La tarea de los bomberos, desprovistos de las herramientas necesarias para proteger su integridad, fue demasiado desigual frente a la furia de Chernobyl. Muchos murieron. Los testigos cuentan que se iban poniendo negros, que el cuerpo se les llenaba de manchas supurantes que iban secando por dentro. Los médicos, enfermeras y camilleros del hospital cercano atendieron con denuedo a las víctimas de esos primeros días. En el aire de la central y de la zona cercana sobrevolaba un halo indefinible, una tenue nube de ese color producto de algo que se conoce como la radiación Cherenkov. En el momento en que los soldados y operarios llegaron a intentar detener los daños, se expandieran. Muchos sabían del riesgo, pero ninguno se negó. Entre la rigidez del régimen comunista y el espíritu de sacrificio que habían entre los soviéticos, forjaron a través de décadas de privaciones, hambre, guerras, que iban a cumplir su deber. La nube se despirgó por toda Europa. En un búnker cercano a la zona del desastre, 2 hombres dirigían las acciones: Boris y Valery. Fueron los que coordinaron las tareas principalmente. Tuvieron mérito de lidiar con la catástrofe y la negación inicial de los grandes líderes.